Estimados maestros de la maestría en matemáticas del segundo semestre A, sean bienvenidos nuevamente a este tutorial. Les presento lo que es la página de Edmodo. Esta es la principal, el taller 1A, está mi nombre y el código. Vamos a ver en la primera portada una página de bienvenida, donde está la captura de pantalla de la primera diapositiva. Aquí debajo de ella vamos a encontrar el encuadre de la asignatura que les pasé en el video anterior, que fue de las diapositivas. Pues aquí les tengo ya el encuadre en PDF para que ustedes puedan visualizar de manera directa e ir pues viendo de manera ya más presencial, o si no pues pueden descargar el video de YouTube o verlo de manera directa. Aquí voy a poner el link más adelante para que ustedes puedan pues revisar de manera constante todas las indicaciones. El objetivo de este tutorial es explicar la tarea a distancia del módulo 1. Entonces vamos a encontrar en la parte izquierda, donde dice módulo 1 marzo. Le damos un clic allá en esta parte izquierda donde dice módulo 1 marzo y nos va a aparecer esta subgrupo, donde aquí va a estar ya la asignación de la tarea. Ese va a ser el producto 1. Ustedes ven de que se establece la fecha de entrega. De hecho se los tengo puesto el 4 a la 1 de la mañana. La fecha de término que les dije era el 3, pero pues conocemos que a veces todos lo hacen a última hora, pues les tengo dejado el 4 a la 1 de la mañana, por eso de que falló mi internet. Bueno, como les mostré anteriormente, son tres productos. El primero es el cuadro comparativo de las modalidades de investigación, que es el proyecto de intervención, investigación-acción y la investigación experimental por cuasi-experimento. La segunda es la definición de la problemática o situación a investigar, así como el enfoque y el diseño que marca el inicio del proceso de investigación. Y el tercer producto es ya el escrito, donde es el análisis de la situación problemática y antecedentes del problema. Y aquí como nota tengo puesto: se dará seguimiento a través de los espacios virtuales de comunicación antes de la fecha señalada. Es decir, que a partir del día de hoy, que ustedes ya se inscriban a la plataforma y empiecen a trabajar en ella, hasta el día 3 de abril vamos a tener contacto constante sobre sus avances en estos trabajos, sobre todo del producto 2 y del producto 3, porque el producto 1 pues ahí pues no implica mucha ciencia, es un cuadro comparativo, pero ya en el 2, donde es la definición y la elección de su tema y el producto escrito, ahí sí como que tendríamos que tener un poquito más de seguimiento con respecto a. Por eso yo les decía que no dejen todo a última hora. Si pueden hacerlo a partir de ya, pues sería mejor, ¿no? Acá les tengo dado todos los materiales y los elementos que nos van a servir. Como ustedes saben, parte de las estrategias que he trabajado con ustedes es darles los formatos para la elaboración de los productos. Es formatos de productos del módulo 1. Tenemos las 3 lecturas, las 3 guías de tesis, que empiezan con el número 1, que están en PDF. 1, guía de tesis de investigación-acción. 1, guía de tesis cuantitativa, cuasi experimento. Y 1, guía de tesis proyecto de intervención, todas 2020. Esos 3 PDFs nos van a servir para el primer cuadro comparativo. Vamos a descargar todas y los vamos a leer. Para el producto 2 nos va a servir el ejemplo de antecedentes del problema y la guía de ENSI actualizada. ¿Qué es la guía de ENSI actualizada? Es el formato APA de sexta edición en versión simplificada. Para que no lean todo el libro del formato APA sexta edición, la ENSI crea una guía de redacción donde especifica los márgenes, el tipo de letra,
los niveles de redacción y de escritura. Les sugiero que antes de empezar su escrito, lean esta guía de ENSI para que puedan diseñar su página de Word para que ustedes puedan trabajar en ella y no estar después cambiando formatos y ver cómo se hace. Aquí pues el trabajo a distancia es revisar el contenido, no el formato. Como ustedes vieron en el video anterior, el formato se verá hasta la sesión 6, pero pues no vale la pena dejar todo a última hora si desde el principio le tenemos cuidado en ese sentido, ¿sí? Entonces les dejo la guía en sí, debe ser 2018, para que ustedes lean y empiecen a trabajar con la parte de la metodología formal y el estilo de redacción, el estilo de citación, etcétera. El ejemplo que les estoy pasando en PDF no está en ese formato, o sea, se copió y se pegó. Uno por la cuestión de extensión, y el objetivo es el contenido, no la forma. Y le tengo puesto unas anotaciones para que se pueda comprender mejor ese ejemplo. Bueno, pues vámonos a lo que es la guía, los formatos de los productos. Acá tenemos el primer producto. Dice producto 1, cuadro comparativo de las modalidades de investigación, que es el proyecto de intervención, la investigación-acción y la investigación experimental por cuasi experimento. Ustedes saben de que van a ponerle su nombre, la fecha de elaboración. A partir de la lectura de las 3 modalidades de titulación, que son las guías de tesis, identificar las características principales de cada uno y registrarlas en el siguiente cuadro comparativo. Y aquí ustedes van a escribir las características principales de lo que es el proyecto de intervención, la investigación-acción y la investigación experimental por cuasi experimento, ¿sí? Las características principales. Entonces ustedes descargan aquí donde está el producto 1, todos estos que empiezan con el número 1, que se llaman guía de tesis, ustedes las descargan y ya las tienen. Yo las tengo acá. Esta es el protocolo de intervención educativa, esta es la investigación-acción y esta es el cuasi experimento. Todas estas con fecha de febrero 2020, está recién hecha. Digamos que ustedes van a estrenar estas guías porque los que están en la maestría nueva ahora en cuarto semestre pues están manejando la 2018. Entonces con ustedes ya están, prácticamente es nuevo, no van a encontrar otra tesis similar a la que ustedes están trabajando. Entonces sí, ya hubo ciertas modificaciones y de ahí el trabajo es leerlas, revisarlas, en qué consiste cada una y hacer lo que es el cuadro comparativo, que es esta, ¿sí? Ir redactando las características principales de cada uno de las modalidades de titulación. Por aquí no creo que exista alguna duda con respecto a eso. Es un trabajo sencillo, que es un organizador gráfico. Tenemos el producto número 2. Aquí sí tenemos que tener un poquito de ojo y de cuidado al momento de hacer este producto número 2. Se llama definición de la problemática o situación a investigar, así como el enfoque y diseño que marque el inicio del proceso de investigación. Acá este es un proceso que a lo mejor a ustedes les va a llevar un poquito de tiempo, y no porque es complicado, sino porque es necesario hacer un análisis muy meticuloso de lo que ustedes vayan a elegir. Entender que el tema que ustedes van a elegir es el tema que van a estar trabajando, comiendo, durmiendo, soñando durante año y medio, lo que resta de este ciclo escolar y el próximo ciclo escolar. No debe ser un tema que odien, no debe ser un tema que no dominen, un tema que aborrezcan, sino que va a ser algo con lo que ustedes van a convivir durante 3 semestres, ¿sí? Entonces es algo que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les sea cómodo de trabajar y que pues prácticamente con ello van a trabajar en estos 3 talleres de titulación con sus respectivas modalidades. Bueno, entonces dice la instrucción: después de haber leído y analizado los 3 tipos de modalidades que es en el organizador gráfico anterior, usted deberá decidir en la elección de una problemática que impacte en su proceso de enseñanza.
Para la elección del problema deberá considerar lo siguiente, y aquí les pongo 9 pautas para que ustedes elijan de manera más precisa su tema o su problemática. La número 1 es que sea un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su ejercicio docente. Es decir, si estamos hablando de secundaria, media superior y superior, que sea una de las asignaturas que ustedes trabajen, o sea, una de los campos disciplinares en los cuales ustedes tengan que ver. No así como que, no, pues es que la asignatura de aritmética la ve el maestro Panchito y a él se lo voy a dar, o él va a hacer la investigación. No. O sea, es tratar de que ustedes tengan ese acceso a la problemática, y la problemática a ustedes se está refiriendo. Y tiene que ser de la asignatura o del proceso en el cual ustedes están trabajando. De ahí viene en relación al número 2, que tenga relación con la asignatura de matemáticas. Esto, pues como les mencioné en el video anterior, pues es por el perfil de la maestría en matemáticas. Ustedes están estudiando maestría en matemáticas, van a ser maestros en matemáticas. Se supone que su investigación de su título de tesis debe ser relacionada a matemáticas, ¿no? Entonces aquí tiene que cubrir estos 2 puntos, ¿no? Que sea de la asignatura y que sea de un proceso de enseñanza cuyo resultado sea un aprendizaje negativo, disminuido, etcétera. Tercer punto, que usted como maestro tenga acceso al tema, el grado, al grupo y al nivel educativo. Es decir, si yo estoy en primaria, trabajaré con temas de primaria. Si yo estoy en secundaria, trabajaré en ese nivel. No puedo establecer una investigación, sobre todo si es investigación-acción, proyecto o en cuasi experimento, algo en el cual yo no tenga acceso ni a un grupo, ni a un tema, ni a un grado, etcétera. 4. Que sea viable investigar en un periodo de un semestre o un ciclo escolar. Por ejemplo, yo no puedo hablar del logro del perfil de egreso de educación primaria cuando eso se trabaja durante 6 años, o el logro del perfil de egreso de educación secundaria, pues cuando eso son 3 años, ¿sí? Es decir, o sea, el perfil de egreso no lo puedo trabajar, porque es algo que no lo puedo medir en un periodo de un semestre o un ciclo escolar, ¿sí? Entonces, algo que yo tengo que trabajar puede ser aprendizajes esperados, puede ser aprendizajes clave, puede ser temáticas, puede ser algo específico de la asignatura, una estrategia metodológica, puede ser el enfoque de la misma asignatura, o sea, algo que yo pueda trabajar en un periodo de un semestre o un ciclo escolar. Claro, puede ser un trimestre, puede ser 2 trimestres, puede ser un bloque, o sea, todo va a depender del tipo de tema en el cual ustedes van a trabajar. El número 5, que tenga acceso a información de control escolar, estadística de la escuela y otros registros propios de la institución. Acá muchos quieren hablar sobre, voy a poner un ejemplo, rezago educativo, pero, y ustedes lo vieron cuando hicieron el trabajo de gestión, algunos directivos como que se ponen muy duros con respecto a compartir esta información. Entonces, aquí valdría la pena que si ustedes han dado, no sé, un tema de trigonometría, pues con sus registros de calificaciones de semestres anteriores, ustedes pueden, a lo mejor tal vez el control escolar no les dé esa información, pero ustedes tienen en sus registros de los grupos que han dado esta estadística, ¿no? Y a la cual ustedes pueden acceder a ella. Claro que si la escuela te brinda la media de la escuela o los resultados de IDAEPI o los resultados de Planea, pues mejor, ¿no? Y aquí entra como parte de los resultados que ustedes investigaron en la asignatura anterior. Entonces aquí tiene que haber acceso a esta información y no, por ejemplo, acceso o datos que pues tengamos que rogar o ir al departamento de evaluación de la Secretaría de Educación, aunque también podría ser, ¿no? Pero pues aquí viene siendo como que la factibilidad en cuanto a la elección del tema. Punto número 6. Evitar temas que sean obvios
de un resultado o acciones que exige el programa. Por ejemplo, un resultado obvio es la planeación de clases de matemáticas favorece la organización en el aula. Por obviedad, el que planea, y lo dice la teoría, el que planea tiene una mejor organización en el aula. Pues prácticamente aquí no vas a investigar nada, o sea, ya se da por lógica, ¿no? O sea, y sería algo, eh, digamos, absurdo decir que no es cierto que si no planeas tu organización sale excelente, ¿no? Entonces, no puedes plantear un problema que el resultado es obvio, o sea, que está dado. Otro, por ejemplo, que yo quiero enseñar matemáticas donde el alumno construya su aprendizaje, un ejemplo, ¿no? Pues ese es el enfoque, o sea, así lo establece el programa, que el alumno construya su aprendizaje a través de situaciones problemáticas. Y si no le enseñas así, pues estás faltando al programa, ¿no? Entonces es una cuestión obvia. ¿Que vas a enseñar por problemas? Pues sí, así lo establece el programa, no es ninguna aportación nueva ni nada nuevo el que no enseñes o el que enseñes por problemas o situaciones problemáticas. ¿Por qué? Porque así lo exige el programa, ¿no? Entonces, evitar eso, evitar temas obvios o que si el programa me dice que yo enseñe así, esa es mi aportación, enseñar de esa manera. O sea, no, porque ya está establecido. Punto número 7. Evitar temas ambiguos que contradigan enfoques o programas. Por ejemplo, la enseñanza del álgebra a través de la memorización de propiedades. Como resultado del análisis anterior, ustedes saben de que la memorización, ya sea en el uso de las tablas, en el uso de fórmulas, no se permite como primera opción en la enseñanza de las matemáticas. Que si al final logra, el alumno requiere de la memorización para acceder a las tablas y a las fórmulas, pero no como primera opción o como una metodología de enseñanza. Aquí es lo que entra la ambigüedad o entra la contradicción de lo que ustedes están promoviendo o tratando. Número 8. Relacionar su tema con respecto al diseño y enfoque elegido. Es decir, que si yo elijo un tema, pues tiene que estar enfocado y relacionado a proyecto de intervención. Entonces, como yo ya leí a qué se refiere el proyecto de intervención, a qué se refiere investigación-acción y a qué se refiere el cuasi experimento, pues yo voy a decir, bueno, mi tema se apega mucho al proyecto de intervención o mi tema se apega al cuasi experimento, ¿sí? Entonces eso es lo que yo tengo que definir. Y el punto 9, presentar una probable estrategia de solución al problema. Como yo ya voy a ubicar un problema, entonces yo también tengo que pensar cómo lo voy a solucionar, qué estrategia metodológica voy a usar. Si es investigación cuasi experimento, por cuasi experimento, entonces entra la estrategia. Si es el proyecto de intervención, aquí tendría yo que elegir qué tipo de proyecto yo voy a trabajar o yo voy a elegir. Si es es por investigación-acción, pues aquí yo tendría que partir de mi diagnóstico, establecer las etapas y qué hacer en cada etapa para fortalecer o para disminuir la problemática. Entonces aquí este punto 9 va a estar relacionado con el anterior, que es el tipo de diseño y enfoque. En lo que es el enfoque, tanto el proyecto de intervención como la investigación-acción, el enfoque es cualitativo. En lo que es el cuasi experimento, el enfoque es cuantitativo. En cuanto al diseño, los cualitativos ambos son investigación-acción. El diseño es del cuantitativo, es experimental, de cuasi experimento. ¿Sí? Pues prácticamente los mismos títulos de las modalidades de investigación están relacionadas con el enfoque y el diseño. Acá tengo puesto una sugerencia para la maestría en matemáticas. Se sugiere, no es una orden, es una sugerencia, trabajar con la modalidad de investigación experimental por cuasi experimento. Por el enfoque cuantitativo, por el hecho de ser cuantitativo, el trabajar con números en matemáticas, tiene una relación muy estrecha, porque lo que se busca
en matemáticas es que el maestro trabaje con estadísticas, con gráficas, con lo que es la determinación de la validez y la confiabilidad a través de estadísticos, la selección de una muestra vía estadística. Entonces, el manejo de números en la investigación tiene mucho que ver con matemáticas. Entonces, por eso se orienta hacia el cuasi experimento, donde el maestro en matemáticas pues demuestra sus capacidades y habilidades matemáticas en una tesis, ¿no? Ya en lo que es la cualitativa, se manejan menos números, pero sí más análisis, pero de ahí va a casar lo que es el tipo de problema y el tipo de investigación. Vuelvo a repetir, si ustedes eligen cualitativa, se hará un cronograma específico para los que elijan cualitativo. No significa que es más difícil, no significa que es más complicado, pero va bajo otra vertiente o bajo otro enfoque, ¿sí? Entonces, aquí viene esta parte de la clase particular para este tipo de maestros que elijan o para esos maestros que elijan esta modalidad de titulación. Bueno, entonces en este producto número 2, ustedes van a mencionar la modalidad. Yo aquí les pongo un ejemplo: investigación experimental por cuasi experimento. Le pertenece el enfoque cuantitativo, el diseño experimental cuasi experimento. La problemática, ustedes van a poner el análisis de la situación problemática, es decir, van a describir qué ocurre en su práctica docente y cómo el problema es relevante y requiere una intervención. En los antecedentes se debe indicar la razón por la cual se interesó en el tema de investigación. O sea, ¿por qué a ustedes les llamó la atención esa problemática? No solamente es poner, pues mi problema es en tal cosa, sino la razón por la cual se está eligiendo. Y por último, una probable estrategia de solución. Se sugiere una solución argumentada a través de una estrategia que impacte en la mejora o disminución del problema. Respondiendo a estos 5 elementos: modalidad, enfoque, diseño, problemática y probable estrategia, es, digamos, todo el producto número 2. Algo así tan, digamos, esos 5 elementos son tan sencillos, sí, pero requieren de un análisis profundo y que su tema responda a esos 9 puntos anteriores. De hecho, ustedes pueden mantenerlos o pueden quitarlos para que no les robe espacio, como ustedes gusten. De todas maneras, la evaluación de su problema va a estar con relación a esos 9 puntos. Y el último producto ya es la redacción de lo que es el análisis de la situación problemática y los antecedentes del problema. Prácticamente el producto 2 es una organización del tema. Es un organizador gráfico, si queremos llamarlo de esa manera, con esos 5 elementos, y a partir de esos 5 elementos nosotros ya pasamos a la redacción. De ahí nos va a servir la guía en sí actualizada, que es la del 2018, para la redacción de esto. No es todo el capítulo 1, pero con ello iniciamos lo que es la redacción del capítulo número 1. Entonces, después de haber elegido su problema, redactar los antecedentes del problema. Indicar la razón por la cual se interesó en el tema de investigación. Debe ser un apartado ameno, pues el lector decidirá después de leerlo si vale la pena continuar. De aquí es como ustedes van a vender la información al lector, si su problema es interesante, si su problema es innovador, si su tema es algo que impacta, que a muchos maestros les ocupa o les preocupa ese tipo de problemática. Y entonces un lector puede decir: oye, este tema me interesa porque yo también tengo un problema similar en mi práctica profesional, ¿no? Y quiero saber qué resultados se le dio a este maestro el trabajar con ello. Entonces, aquí viene así como que el enganche al lector para vender la idea de que su trabajo es muy interesante. Incluyen el análisis de la literatura previamente seleccionada relacionada al tema. A través de este se plantea la problemática de manera general, enfocada al objeto o fenómeno de estudio. Es necesario citar trabajos realizados con anterioridad sin caer en comparaciones. Aquí nosotros podemos investigar, hay varias plataformas como el Google Académico, Redalyc, ERIC, varias plataformas de investigación. Está la biblioteca virtual de la UNAM también, donde pueden bajar información sobre estas investigaciones. Ojo, no es el marco teórico,
¿sí? No vamos a argumentar, vamos a buscar investigaciones relacionadas con nuestro tema. Si estamos hablando, por ejemplo, de la enseñanza de fracciones, un ejemplo, a nivel media superior, yo voy a buscar investigaciones que hablen sobre la enseñanza de las fracciones en media superior y qué estrategias metodológicas hicieron y qué resultados se han obtenido. Aquí lo dice, o sea, aspectos generales, metodológicos relevantes, donde, con quién se realizó, así como las principales conclusiones a que llegaron dichos estudios. ¿Qué características deben tener esos estudios? Número uno, no deben ser mayores de 10 años de antigüedad, es decir, estamos en el 2020. Por lo tanto, los temas más antiguos o las fechas más antiguas que deben citar es hasta el 2010. Todo inferior a 2010 no es válido, ¿sí? A no ser que sean cita de cita, es decir, citado por. Eso de cita lo pueden consultar en la guía ENSI. Por ejemplo, si puede ser que sea elaborado en el 2005, pero se citó en el 2016, un ejemplo, es válido. O en 1984, citado por fulano de tal en el 2013, es válido el documento, ¿sí? Cuando es cita de cita, es válido. Entonces, se anota el autor, el año, el título de la publicación, en qué consistió, ¿sí? Cuál es el propósito, qué actividades se hicieron, cuáles fueron sus conclusiones o resultados que tengan que ver con la aportación. No se compara, no se describe, no ponen opinión si está correcto, si está incorrecto, o sea, no, se mantienen al margen, porque no es un marco teórico, vuelvo a repetir, es investigaciones que dan antecedente a que es un problema reciente o es un problema que muy recurrente en la enseñanza o en la educación, pero que tiene solución y que otros autores han investigado y han aportado ideas innovadoras para su tratamiento, ¿no? Y de ahí ustedes pueden tomar una idea de una posible estrategia de intervención. ¿Cuántos? No existe un límite, pero no puede ser uno nada más, eso sí, no puede ser una sola investigación, tienen que ser varias, 3, 4, que argumenten precisas y concisas y actuales. O sea, yo digo que ustedes busquen todas las que puedan y a partir de ello ir seleccionando las más relevantes y las más concisas que tengan que ver con lo que ustedes van a lograr. Al final, después de que pongan todas las investigaciones realizadas, se describe la problemática específicamente en México. Ahora sí, resultados de evaluaciones nacionales como Planea, si existe internacionales como PISA, adelante. Si el INE en su momento presentó resultados, evaluaciones estatales en Yucatán como por ejemplo el IDAEPI, evaluaciones locales o escolares, si así lo desean, pruebas de diagnóstico, pruebas objetivas, pruebas trimestrales, etcétera, todo que tenga que ver relacionado con la problemática que ustedes están trabajando. Y al final se establecen las primeras preguntas que se formularon con el afán de concretar el proceso de investigación. Aquí en esta situación anexo un ejemplo, o sea, lo van a encontrar en un PDF, yo lo tengo en un Word. Ese es el ejemplo que les estoy mostrando. Miren, el hecho de que sea este ejemplo no significa que tal cual ustedes lo vayan a copiar y pegar. Este es un ejemplo para ver todas las situaciones que se van marcando, ¿sí? A mí me gusta mostrar ejemplos, pero con la condición de que en mi ejemplo no se ponga lo mismo en su documento. Es decir, que el tema que estoy presentando no debe ser el mismo de ustedes. Y dos, que yo tengo puesto así lo mínimo. El de ustedes tiene que estar más nutrido con todo lo que les he estado comentando. Acá les voy a poner un ejemplo del producto 2 y del producto 3. En la primera parte tenemos el ejemplo del producto 2, donde muestro la modalidad que es el cuasi experimento, el enfoque cuantitativo, el diseño experimental cuasi experimental. La problemática: rechazo de los estudiantes
hacia la asignatura de álgebra y los bajos resultados académicos que esta asignatura presenta. Lo tengo puesto muy breve, muy conciso. Aquí, como les dije en la explicación del producto 2, tienen que trabajar esta parte de describir su problemática de acuerdo a los puntos y indicadores que expliqué anteriormente. Por eso no puse así tan descrito esta parte de la problemática. Ojo, no me vayan a poner en su producto 2 solamente una línea o una línea y media como lo tengo puesto acá. Lo tengo puesto así como para ir al grano, ¿sí? No quisiera coartar la habilidad que tengan ustedes para la redacción. Entonces aquí es identificar el problema. El problema está en que los alumnos no les gusta la asignatura de álgebra en la escuela secundaria. Aquí pueden explicar por qué, a qué se debe, cómo están, entran, no entran. Y esto conlleva bajos resultados académicos en los cuales es tal, ¿sí? ¿Cuál es la probable estrategia de solución? Juegos didácticos. Pues yo creo que a partir de enseñar álgebra con juegos didácticos, y a lo mejor explico y argumento qué es un juego didáctico, cómo se da, cuáles son los tipos de juegos didácticos que pueden trabajar en álgebra, etcétera, puedo aportar en esta parte, ¿sí? Entonces aquí digamos que es algo muy general y así muy leve, muy light del producto número 2. No me vayan a poner uno así tal cual porque me lo repruebo, ¿sí? Entonces este es un ejemplo, ¿sale? Básense del ejemplo como tal, pero obviamente esto tiene que estar más nutrido. Esto es en cuanto al producto número 2. Viene el producto número 3. Empezamos con un párrafo introductorio. Se empieza a redactar: los contenidos algebraicos para los estudiantes ha representado una de las principales razones por las que en ellos se ha generado cierta predisposición acerca de los temas que se manejan en álgebra. Los han conceptualizados como difíciles, complejos, formando un rechazo inmediato hacia los mismos. O sea, aquí van describiendo cómo es la problemática. Por eso aquí en el comentario les tengo puesto situación problemática observada. Con eso voy a empezar, ¿sí? Mi redacción con eso, o sea, voy abriendo un panorama. Esta es la venta de mi producto. Es decir, ¿se han dado cuenta que a los alumnos no les gusta álgebra? Que han manifestado rechazo, o sea, así como que al lector diga: oye, sí es cierto, cuando yo doy la asignatura de álgebra como que enseguida se predisponen, se bloquean, dicen que es difícil, cómo van a sumar letras y con trabajo suman números. Bueno, esta es la parte que ustedes van a vender en cuanto a su problemática, ¿no? Obviamente, esto sí, les vuelvo a repetir, es algo muy sintético, ¿sí? Acá ustedes se tienen que explayar en lo que ocurre, en lo que dicen, en esto, en lo otro. No pongan acá resultados, porque acuérdense que después de las investigaciones siguen los resultados. ¿Sí? No pongan números ni nada. Pongan por qué es relevante este tema, por qué es necesario hacer investigación con respecto a este tema. Posteriormente, hablo de un autor, y aquí está lo que les decía, la cita de cita. Gómez 2003 citado por Martínez 2008. Este es un ejemplo. Obviamente, como les dije, no debe ser menores a 2010, pero este es un ejemplo de una cita de cita. Ustedes elijan a alguien que no sea menor a 10 años. Aquí dice, acá tengo que mencionar a los autores que corroboran precisamente eso que voy diciendo al principio. Si yo digo que el álgebra representa algo, una predisposición en los alumnos, los conceptualizan como difíciles, no solo yo lo digo, lo dice un autor y yo pongo el autor, por eso dice ya autor que corrobora el problema observado. Y aquí voy explicando qué dice el autor, ¿sí? También tengo que buscar qué dice el programa de estudios, por qué debe ser, digamos, abordada esa asignatura. Si es tan aburrida, si es tan problemática, ¿quién me exige que yo tengo que dar esa asignatura? El programa o los contenidos. Entonces aquí se busca el programa, se busca en el programa donde dice que yo tengo que trabajar esa asignatura y bajo qué metodología. Seguimos bajando y vamos a encontrar la literatura citada.
¿sí? Aquí dice autor de investigaciones realizadas con respecto al problema. Las investigaciones no deben exceder 10 años de antigüedad. Se pone el autor de acuerdo a tal, o sea, acuérdense, de acuerdo a APA sexta edición, lo pueden checar en la guía de ENSI. Solamente se escribe el apellido del autor, no se escribe el nombre ni nada por el estilo, solamente apellidos. Y entre paréntesis va el año. ¿Qué se pone en esto? El autor y el título de su investigación. En este caso, la investigación de Serres de 2011 se llama Iniciación del Álgebra Escolar. Es una investigación que él hizo, esto lo encontramos en una revista indexada, en Google Académico, en Redalic, etcétera, ¿no? Entonces se pone el autor, lo que es el título de su investigación y cuál es su resultado, la aportación de la investigación respecto al problema. Aquí dice de que presenta ciertas dificultades en los estudiantes, principalmente para comprender los cambios de significado de símbolos de la aritmética al álgebra. Es decir, de que cambiar la suma de dos números a la suma de dos letras. Aquí lo mata, ¿no? Entonces aquí viene la revisión. Tiene que ir en este orden, ¿no? Su problema, ¿por qué es problema? La argumentación de los autores que digan que sí, efectivamente es un problema y es necesario su intervención. Acá tengo igual otros ejemplos del análisis de la literatura, con el caso de Rojano, con su título que es Modelación concreta en álgebra, balance virtual, ecuaciones y sistemas matemáticos de signos. Acuérdense que en la APA sexta edición dice de que un título de un libro no lleva comillas, no vayan a resaltarlo con comillas, se resalta con cursiva. Entonces cada vez que pongan un título de un libro investigado, póngalo en cursivas para resaltar. Cuando se pone comillas es que estás haciendo una cita textual, es decir, estás copiando y pegando lo que dice un autor. O sea, ahí está la diferencia. Entonces cuando queremos resaltar se hace con cursiva. Entonces se pone el título del autor, el nombre del autor, perdón, el título del libro o de la revista y las principales conclusiones. Aquí lo dice quién lo realizó, así como las principales conclusiones a que llegaron dichos estudios. Se anexan las relevantes y que apoyan el análisis y antecedentes del problema. Y aquí pues explica en qué consiste. Aquí una de las estrategias fue la balanza. El propósito del estudio fue en la metodología. Acá ustedes pueden hacer una cita parafraseada, una cita textual, obviamente haciendo la referencia que marca la guía. Por eso yo les decía, antes de hacer este escrito, hay que revisar la guía para que pues no cometan esos errores de formato, ¿sí? En qué consistió las sesiones. Acá, por ejemplo, sistemas matemáticos de signos. Cuando se utilicen siglas, por ejemplo, el SMS, primero hay que describir la sigla y posteriormente entre paréntesis se pone la sigla, ¿no? Por ejemplo, OMS, primero va Organización Mundial de la Salud y entre paréntesis OMS, ¿no? O Secretaría de Educación Pública, entre paréntesis CEP. Eso se hace la primera vez y la próxima vez que yo escriba o quiera escribir o referenciar la Secretaría de Educación Pública, no tengo que escribir toda completa, solamente se escribe CEP, ¿sí? Entonces, esto es cuanto a las siglas. Por eso yo les recomiendo leer primero, antes de este documento, de la elaboración del escrito, revisar lo que es la guía. Y esos son los resultados. En esta parte de los resultados es lo que yo les decía. Empezamos con pruebas nacionales, luego estatales y por último de su escuela. Tienen que ser recientes, estamos hablando de 10 años, ¿no? Tenemos las pruebas, en este caso tenemos Planea 2017, aquí está Planea 2017, Planea 2017, la escuela secundaria. Ustedes ya más a fondo pueden ir revisando. Yo lo único que hago es hacer notar estas partes, ¿no? Empezamos de manera general la problemática, autores que dicen que sí es problema, autores que han investigado sobre el problema y han tenido resultados exitosos. Acá solo tengo puesto un autor, dos autores, y son más. Les sugiero de que aquí lo que yo les decía eran 4 o 5
concisos con su tema, no puro bla bla bla, ni que sea lo mismo, y que cada uno aporte algo diferente con respecto a su temática. Y posteriormente pasamos a la investigación de resultados nacionales, estatales y locales. Se pone las estadísticas. Aquí dice, se resultaron pruebas diagnósticas, se aplicaron en la escuela secundaria, la comunidad y en el ciclo escolar. Y posteriormente dice establecer las primeras preguntas. Estas preguntas tienen que relacionarse con lo que se está investigando, ¿no? ¿Qué tipo de relación existe entre las estrategias de enseñanza que se emplean para los contenidos algebraicos con las dificultades que presentan los estudiantes en los aprendizajes de los mismos? ¿En qué medida es posible que los juegos didácticos contribuyan al incremento del aprendizaje del álgebra en los alumnos? ¿Y qué beneficios tiene la enseñanza basada en juegos didácticos? Acá es la relación de sus dos variables. La primera variable es de su problemática y la segunda variable es la de su propuesta de intervención. Una es la dependiente y otra es la independiente. Acuérdense que la dependiente es la que ustedes van a... es el factor de cambio, ¿no? O sea, ¿qué quieren cambiar? El aprendizaje de álgebra. Por eso el aprendizaje de álgebra va a depender de la estrategia del juego didáctico, que esa es la independiente, ¿no? Esa es la que no voy a mover. Entonces tiene que haber una pregunta en cada una de ellas, una pregunta de la variable dependiente, una pregunta para la variable independiente y una pregunta que tenga que ver la relación entre ambas. Ojo, aquí esta pregunta no es las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación las haremos en la siguiente sesión presencial. Por lo pronto, esto es lo que vamos a trabajar a distancia. El cuadro comparativo de las tres modalidades de investigación, la identificación del problema y la investigación de los antecedentes del problema que yo quiero trabajar. Entonces, este es el trabajo que vamos a estar haciendo a distancia, en línea, y cuando nos veamos en la sesión presencial en el mes de abril, pues vamos a compartir estos resultados y como les dije, ser tolerantes a la frustración. Mi trabajo es cuestionar, es preguntar, es saber qué tanto ya avanzaron y pues cada uno de ustedes va a avanzar en la medida que se pongan las pilas. Por mi parte eso es todo con este tutorial, espero que les haya servido. Y estamos al pendiente del trabajo a distancia. Cualquier duda, cualquier recomendación, por favor, voy a estar al pendiente. Que tengan un excelente día y seguimos en contacto.